Shabbat Shalom, bendiciones. Hoy estamos con nuestra impartición del día de hoy. Hoy es Shabbat. Ahorita nos reunimos con la comunidad israelita Beth Shalom, que es la que presido acá en Cuba. Les deseo que haya pasado un excelente día de Shabbat y lo que aún le queda lo pase muchísimo mejor. Hoy no quiero comenzar sin antes agradecerle a todos los hermanos que están siguiendo el canal. Darle un agradecimiento especial a nuestro amado hermano y amigo Shaliah Raudel, colega amigo cubano acá, y a su plataforma donde está insertado, con la cual colabora, de Enlace Judío. Muchas felicidades, gracias, excelente día Shabbat para ustedes. Y bueno, también quería agradecer a los hermanos de México. México es la plataforma que más, México es el país que más ve este canal mío. Ahí lo voy a poner las estadísticas. Gracias México por seguir nuestro canal. Quiera Hashem y un día Cuba también siga nuestro canal y pueda compartir nuestras enseñanzas acerca de la Torah. Gracias a todos. Y bueno, hoy quiero hablar sobre, tendremos que guardar Torah, nosotros los que venimos del mundo gentil. ¿Quiénes somos nosotros? Yo escucho cosas por las redes sociales. Ayer estaba compartiendo con el ministerio en WhatsApp algunas cosas que aparecen. Y he visto este mensaje de algunos ministros en las redes sociales, que ellos explican o ellos dicen: nosotros no tenemos que guardar Torah porque nosotros no la cumplimos. Incluso vi a alguien que hizo como un meme, algo así como un meme, donde él trataba de enseñarle a las personas de que es mentira, que nosotros no guardamos Torah porque nosotros violamos la Torah. O sea, una cosa loca así como que, no, la Torah no se puede cumplir porque la Torah nadie la puede cumplir. La Torah no hay que guardarla porque nadie puede violarla. O sea, la Torah no hay que guardarla porque nadie puede cumplir con la Torah. El único que pudo cumplir con la Torah fue Yeshua Melech HaMashiach, y él es la única persona que puede guardar Torah. Nadie la pudo guardar, nadie. O sea, que la gente como que confunden el guardar Torah con el cumplir Torah, y de alguna manera como que mezclan estos dos conceptos. Entonces hoy yo quiero hablar un poquitico qué cosa es la Torah, porque yo recuerdo hace unos años atrás había un ministro acá en Cuba que discutía con nosotros, muy amado de nosotros. Entonces él en las reuniones de ministros decía que no hay que guardar la Torah, lo que hay que guardar es Kol Torah. Entonces yo decía, pero ¿será posible? Entonces hay que guardar toda la Torah. O a lo menos estás diciendo, ¿qué estás queriendo decir? Que hay que guardar la voz de la Torah. Kol se traduce por toda, completa, o se traduce también por voz. Pero cualquier cosa que tú me estás queriendo decir que hay que guardar Torah. Entonces, hay una confusión, porque ¿qué pasa con los latinos? ¿Y qué ha pasado aquí en Cuba? Que los latinos cuando se convierten a Jesucristo, se hacen ministros de Jesucristo y ministros del nuevo pacto, y se encuentran con este fenómeno ahora que le llaman la raíz hebrea de la fe. Bueno, estuvimos hablando de eso. Y por necesidad se ponen a estudiar Torah, no con ánimo tal vez de guardarla o de cumplir con los preceptos, los mandamientos, las instrucciones de Hashem, sino con el ánimo de debatir o de adquirir conocimiento y de usar lo último del trabajo del barco. Ahora hay aquí en Cuba hay un concepto que hemos conversado mucho con algunos hermanos, que ellos llegan a ciertos ministerios y como dicen Yeshua y usan nomenclaturas hebreas,
y cantan Yeshua. Entonces los hermanos dicen, mira, guardar Torah. Decir Yeshua no es guardar Torah, decir Torah no es guardar Torah. Reunirse los sábados no es guardar Shabbat. Hay mucha confusión en esto. Y es tan necesario que nosotros hablemos, expliquemos, que siempre digo esto, que nosotros volvamos nuestras comunidades israelitas deseables, que la gente vea en nosotros personas con deseo de ayudar, no contencioso, no avaro, no dado al vino, no murmuradores, cosas que nos arrastran, porque mira que las redes sociales nos arrastran a fajarnos y a... qué bueno sería que nosotros erradicáramos todo esto para que las personas puedan escucharnos y puedan decir, bueno, Pedro, ¿será que me engañaron de nuevo? Bien, entonces, como les digo siempre, les voy a hablar hoy acerca de nosotros debemos guardar Torah. ¿Qué es guardar Torah? Si te sirve, acuérdate, agárralo, atesóralo, compártelo. Si no lo entiendes o piensas que no te sirve, bueno, guárdalo. Vamos a cambiar el eslogan. Guárdalo. Algún día te va a servir, tranquilo. Shalom. Nuestro canal Chalía Carlos Montoya le bendice y le saluda y vamos a entrarle ahora. ¿Tienes que guardar Torah? ¿Sí o no? Ok, vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo, la Biblia Reina Valera, que es la que uso. Me gusta usar la Biblia Reina Valera porque yo le hablo principalmente al cristianismo. Nuestro ministerio tiene la proyección de restaurar el cristianismo a la raíz hebrea en la fe. Entonces, me gusta hablarle a los cristianos, de donde fui pastor por muchos años y apóstol, de una manera que se me entienda lo que yo estoy diciendo y poder compartir con ellos y así poder ayudar a hacer la aliyá, a hacer la subida a la Torá y a Jerusalén a la mayor cantidad posible de pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, hijos de Yeshua simplemente. Bueno, dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 17 y voy a empezar por acá porque son las palabras del Mashiach Yeshua. Y yo siempre digo, siempre tengo que decir esto, hermano, hay gente que se me ponen bravos, se me ponen molestos, hay gente que se me han hasta peleado conmigo, porque yo digo de que yo amo a Rashaul, yo amo a Pablo. Yo entiendo a Pablo por los estudios que hemos tenido que hacer por años. Pablo fue una piedra de tropiezo grande en mi camino y sigue siendo una piedra de tropiezo grande en el camino de muchos creyentes. No por culpa de Rashaul, no por culpa de Pablo, sino por culpa de nosotros que tenemos un pensamiento gentil. No tenemos cultura hebrea, no tenemos el conocimiento de la forma de pensar de un hebreo, de un judío, ni de un griego en los tiempos de Rashaul. Y lo queremos interpretar desde la perspectiva nuestra, de nuestras naciones, de nuestras culturas. Entonces es imposible entender a Pablo así. Pero con todo eso yo siempre digo, entre Pablo y Yeshua yo prefiero obedecer a Yeshua. Vaya, si hay cosas que yo no entiendo de Pablo, entonces yo tengo que venir hasta el Mashiach de Pablo y preguntarle al Mashiach de Pablo y decirle, bueno, Mashiach, dime aquí cómo es esto, porque... Y a la hora de yo decidir, y esto se lo aconsejo, cuando yo era cristiano, déjame quitarme esto. Cuando yo era cristiano, no, vamos a decirlo de otra manera, porque se me puede malinterpretar. Cuando yo estaba en el cristianismo tradicional, a mí me enseñaron un dicho y yo lo usé muchísimo. Y yo le decía, yo decía a la gente, cuando tú tengas un problema y no sepas qué hacer, ve y pregúntale a Cristo, decía yo en el cristianismo tradicional. Y busca ahí, dile, y ora, y dile, Cristo, ¿qué harías tú en el lugar mío? Entonces, a la hora de guardar Torah o no guardar Torah, nosotros no le preguntamos a Cristo, le preguntamos a Pablo, mira tú qué cosa. Pablo, tengo que guardar la ley. Entonces, Pablo te responde,
el que guarda la ley cae de la gracia. Entonces, tú vas nos van a donde está Yeshua van a preguntarle a Pablo. Entonces, nada, es un consejo. Una comidilla ahí. Cuando usted quiera saber algo, pregúntale a Yeshua. Si no entiende a Pablo, que lo más posible es que no lo entiendas, obedece a Yeshua. Vaya, me parece a mí, el que oye mis palabras y las guarda, esas son palabras de Yeshua. El que dice que es del Mashiach, dijo el Shalía, el que dice que es del Mashiach, anda como eran dúos. O sea, yo prefiero, la gente se pone bravo conmigo porque yo digo, no, yo prefiero obedecer a Yeshua, no a Pablo. No, pero Pablo aparece en la Biblia. Bueno, por Rajén. Pudo no haber aparecido. Y todos los que no aparecen, que dijeron otra cantidad de cosas. Porque nos duela o no nos duela, ya me estoy yendo el tema, ya qué barbaridad, qué mal predicador yo soy. Me duela o no me duela, lo que hoy nosotros tenemos por Biblia, este libro llamado Santa Biblia, llamado Santa Biblia, es lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le dio su gana de que llegara a nosotros. Ellos fueron los que dijeron, este libro sí, este libro no, este sí, este no, entre un bulto de libros que ni la biblioteca de Alejandría la hacían. Entonces, yo no puedo, por el solo hecho de que esté escrito en este libro llamado la Biblia, yo no puedo, perdónenme, pastores, apóstoles, perdónenme, pero seamos conscientes, usemos un poquitico de, aquí faltan mil cosas, pero bueno, yo creo que con lo poquito que tenemos aquí en la versión Reina Valera, podemos fajarnos y podemos tirar, y podemos entender. Disculpen mi guapería cubana, es que no puedo hablar de otra manera, no sé hablar de otra manera. Con esto podemos avanzar, no nos engañemos. Mira lo que dice Yeshua. Dice así. Ya se me olvidó el texto, déjame ir para Mateo 5:17, dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Baruch Hashem. No, ustedes no se vayan a pensar, y les voy a decir una cosa, ahí le estaba hablando Yeshua a judíos, ahí Yeshua no le estaba hablando a la iglesia pentecostal, ni a la iglesia apostólica, ni al apóstol de la prosperidad, ni al pastor de la denominación tal, X, ni nada. Ahí Yeshua le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba hablando a la plebe israelita que le seguía. Y me imagino que estaba diciendo eso porque había gente que pensaba en eso. Si no, Yeshua no va a decir eso. O a lo mejor Yeshua estaba pensando en ti, quién sabe. Y a Yeshua se le hizo necesario decir, no, que aquí nadie se equivoque. Yo no he venido a abrogar, o sea, a quitar, a anular la ley. Ahí te voy a dejar el texto y la explicación semántica. Yo he venido a cumplirla, pero miren lo que significa incumplir. Miren lo que significa cumplir. Vamos a ir ahí. Dice así, cumplir. El griego que se usa ahí, y bueno, una vez más, discúlpenme con mi griego, no hablo mucho griego, no hablo tampoco mucho hebreo, para que no se van a creer de que no, la apóstol Carlos Montoya habla un hebreo, no, yo no hablo hebreo nada. 2 palabritas, 3 palabritas que por la Rajén de Hashem se me ha metido. Y muchos precios hemos tenido que pasar por eso. Dice, cumplir, dice, pleroo o plereo, algo así. Usted léala ahí, búsquese un profesor de griego, alguien que le ayude cómo se menciona eso. Dice, que significa repletar, rellenar, proveer, difundir. Entonces, si usamos la técnica de sustitución de verbos, fíjense, pastores, apóstoles, maestros de Torah, si usamos la técnica de sustitución del verbo en el español al idioma que todo el mundo dice que fue escrito en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, que es el griego, porque ahora hay una bronca tremenda, no, que si fue escrito en hebreo, si fue escrito ni en hebreo ni en griego, va a contradecir la verdad. En el idioma que sea, que usted lea la Biblia,
La verdad nunca se va a contradecir. Y dice aquí el texto, o quedaría de esta manera, que nadie piense que yo he venido a quitar, a abrogar, a desechar la ley. Por el contrario, he venido a repletarla, a rellenarla, a proveerla y a difundirla. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua HaMashiach. A ver, si Yeshua HaMashiach, el cual es el Mesías de Israel, y el cual la iglesia lo tiene como el Dios que murió en la cruz de Calvario, dice de que Él vino a completar, a difundir, a rellenar la ley. ¿Por qué usted no hace eso? Si el que es del Mashiach anda como él anduvo, ¿por qué nosotros tenemos que decirlo ahora? No, yo no tengo que enseñar ni guardar la ley. Si Yeshua vino a difundirla, Yeshua vino a completarla, a cumplirla. Porque en ella, en la ley, se habla de Mashiach. Cuando yo estudié, hay cosas que yo estudié en la Liga Evangélica de Cuba, aunque era una iglesia en su tiempo que tenía su manera y su forma. Hay cosas que a mí se me enseñaron ahí en los cursos, que todavía hoy yo me acuerdo muy bien de eso. Y me acuerdo de mi profesora de doctrina básica, Eileen León, la bendigo, la honro, por acá, por este video. Una de las cosas que ella decía era que el Nuevo Testamento era el Antiguo revelado. O sea, fíjate, en el pensamiento de nuestra maestra de doctrina básica, yo jovencitico, en el pensamiento de ella estaba claro de que el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado. O sea, todo lo que yo tengo aquí en el Antiguo Testamento está oculto en el Antiguo. Todo lo que tengo en el Nuevo está oculto en el Antiguo. Entonces, también aprendí ahí, al principio, yo recién convertido, que hablar de la gracia de Dios, usando el Nuevo Testamento es fácil, pero hablar de la gracia de Dios usando el Antiguo Testamento era un poco más complicado, y un verdadero maestro tenía que hacer eso. Entonces, no podemos desechar el Antiguo Testamento, no podemos seguir con esto de que la Biblia es de aquí para acá y de aquí para acá. No podemos seguir con eso de que el Antiguo Testamento es viejo y este es nuevo. No podemos seguir con eso, porque Yeshua no vino a hacer eso. De eso Yeshua ni habló de un Nuevo y un Viejo Testamento. Yeshua habló de una renovación de pacto, pero de una renovación de pacto que ahora estaba completa la revelación, que ahora con su advenimiento, con su andar en la tierra, con su muerte, su resurrección y su promesa de retorno, ahora esta Torá estaba completa. Por ende, ahora nosotros tenemos acceso, cosa que no teníamos antes, iglesia. Antes nosotros no teníamos acceso, pero ahora sí tenemos acceso por cuanto Yeshua HaMashiach abrió un camino, rasgó el velo del templo, y ahora nosotros podemos entrar al bendito con libre acceso para el oportuno socorro. Que hay cosas que cambiaron, lógicamente que hay cosas que cambiaron. A nadie se le ocurre ahora sacrificar una tórtola y un palomino para recibir perdón, porque ya hay una sangre preciosa, ya hay una víctima perfecta. De hecho, no por gusto de Yeshua HaMashiach sacó del escenario el templo. No por gusto lo hizo. Pero Yeshua HaMashiach estaba ahí, escondidito en el templo. Y mira que se enseña. El templo en Mizcán, desde que tú empiezas a entrar por los atrios, ya tú estás viendo a Yeshua HaMashiach escondido allá adentro. O sea, Yeshua HaMashiach estaba en el Taná, en la ley y los profetas. Pero ahora lo tenemos revelado. Ahora ya tenemos a este hombre, a esta persona, vamos a decirlo así para no meterlo con nadie, revelada. Ya Yeshua fue revelado. Ahora nosotros tenemos un libre acceso con un sumo sacerdote, como también dice Rashaúl, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, y para siempre. No hay elecciones de quién va a ser el sacerdote el año que viene.
uno para siempre. Dentro de ellos, los cuales nosotros somos también sacerdotes y tenemos la posibilidad de militar delante de Hashem. Vamos a ir a otro texto. Vamos a estar en el libro de Mateos, una vez más, capítulo 22, verso 34. ¿Por qué leo Mateos? Porque se supone que es el primer libro del Nuevo Testamento. Hasta aquí usted está leyendo Mateo. Se supone que usted no ha leído a Pablo allá atrás. Usted está leyendo la vida y la obra de Mashiach Yeshua. Y hasta aquí usted está oyendo de que Yeshua guardó la ley, porque se supone que usted se leyó el Antiguo Testamento primero. Lo que pasa es que nos enseñaron de que no, de que hay que leer el Nuevo Testamento y que hay que empezar por el libro de Juan. El Evangelio según San Juan, como se dice. Y entonces se nos pierde una cantidad de cosas, porque imagínate tú, el Evangelio de Juan empieza diciendo una cosa ahí tremenda, que si tú no leíste todo esto que atrás y no te leíste toda la Torá y no te imposible. Bien, entonces, nada, que no te dejes manipular, estudia, léete la Biblia. Bueno, estamos aquí en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, paro aquí, ¿no? Está hablando con judíos, fariseos, perdón, y ya había hablado con otros judíos, saduceos, toda esta gente eran judíos, intérprete de la ley. Ninguno de esta gente era cristiano. Ninguno de esta gente decían que estaban bajo la gracia, toda esta gente guardaba la Torah, y a ellos les estaba hablando él. Entonces, por tentarle, y fíjense que la tentación era a ver si Yeshua decía que no había que guardar la ley, para caer la piedra ahí mismo, y ya se quitaban el conflicto y el problema del Mesías Yeshua y de toda la gente que le seguían. Ya cuando nomás que diga que no hay que guardar la ley de Moisés, piedra con él, y ya nos quitamos esto de arriba. Ese era el objetivo de tentarlo. ¿O para qué lo van a tentar? Dice así. Dice, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Fíjate, de estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. La palabra griega aquí es kremanlumi, algo así, te lo voy a poner ahí. ¿Cómo se pronuncia la palabra? No es un problema para mí, sino lo que significa. Dice que significa colgar, enganchar, ahorcar. O sea, que la Torá, la ley está amarrada, atada, colgada a estos dos mandamientos. Porque también son mandamientos de la Torá. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y tu prójimo como tú mismo. Son Torá. Y si tú dices que tú no guardas la Torá, tampoco tienes que guardar eso, porque eso forma parte de la Torá. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua Mashiach? Que tú con amar a tu prójimo como a ti mismo, y con amar a Hashem, con amar a Jehová, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, ya tú guardaste toda la ley. No. El que diga en otros lugares, en estos dos mandamientos se resume toda la ley, no quiere decir en ningún momento de que ya con que tú hacer eso, tú tienes que aprender cómo es que tú amas a Hashem. Cómo tú amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. La ley es la que te lo dice. ¿Cómo es que tú amas a tu prójimo como a ti mismo? La ley es la que te lo dice. Entonces, si tú no observas la ley, si tú no conoces la ley, si tú no estudias la ley, entonces tú no vas a poder jamás y nunca amar a Hashem tu Elohim con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca vas a poder hacerlo. Entonces, este texto, que se supone que tú lo estás leyendo de primero, antes de leer a Pablo,
te está diciendo a ti de que tú tienes que cumplir la Torá, que tú tienes que cumplir la ley. No hay ningún precepto acá, ni nada que diga, no, tú no tienes por qué cumplir la ley. Imagínense a Yeshua Mashiach, no, yo vengo con un nuevo pacto y la ley está vieja ya. A mi papá no le dio resultado la ley, porque nuestros padres violaron el pacto, nuestros padres violaron el pacto. Y entonces parece que como que la ley no sirvió, y entonces me mandó a mí, a su hijo, para yo cambiarle la ley, ponerle otra ley y quitarle el río a ustedes esa carga, porque en definitiva para ser salvos, con que crean en mí es suficiente. Eso no lo dice la Biblia, hermano. Eso no lo dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado, porque son conceptos, hermanos, que te están haciendo daño, la verdad, te están haciendo daño. Y dice un texto de la ley que algunos acá no lo leen. No, que la ley es muy difícil, que la ley es una carga muy pesada. El yugo de Yeshua, el yugo de Cristo es ligero, no pesa. Eso lo dice la ley. A Hashem, cuando le estaba dando la ley a Moisés, le dijo, yo no le he puesto a usted un mandamiento de arriba en el cielo, tan alto como que no lo puedan alcanzar y digan, ¿quién subirá por nosotros al cielo buscando la ley? Ni se las he puesto del lado allá del mar, como para que ustedes digan, ¿y cómo nosotros cruzaremos el mar para buscar la ley? No, se las he puesto acá. Y ahora es más fácil. Mente, corazón. Yo no veo por qué hay tanto difícil guardar la ley. Y además soy un testimonio. Permítanme. Permítanme. Hermano, yo soy un testimonio de eso. Lo más lindo que tiene la Torá, lo más lindo que tiene la vida en el Mashiach, es el testimonio de cada persona. A mí me decían, si guardas la ley, caes de la gracia. Pero es que yo me siento más lleno de gracia y de poder desde que estoy guardando Torá. Me siento más limpio, me siento más... Como ya yo he dicho en otro estudio, yo estuve allá también, yo fui apóstol. Bueno, soy apóstol, vaya. Con el perdón de los hermanos que dicen, no, ya los apóstoles pasaron, porque siempre va a haber alguien que va a creer una cosa u otra. Bueno, yo me siento apóstol, Pablo H. En este caso, Shaliach, porque represento la Torá de Hashem y la nación de Israel en Cuba. Por eso me siento un Shaliach. En ese aspecto es que me considero un Shaliach. Yo me siento limpio, tengo las mismas dificultades, las mismas. Estoy luchando contra los mismos demonios. Estoy luchando contra las mismas debilidades, pero ahora tengo un poder excelente en mis manos. Torá, cosa que yo no decía que no guardaba, pero al final la guardaba, hermano. La Torá es esto que te voy a decir ahora. La Torá no es otra cosa que esto que te voy a explicar ahora. Bien, antes de hablarle qué cosa es Torá, una vez más, qué cosa es la ley, déjame leerle este texto de acá. Maravilloso, de lujo el texto este. Esta vez vamos a estar en Lucas. Vamos a avanzar un poquitico más. Ya leíste Mateo, ya leíste Marcos, viste la versión de Mateo acerca de Yeshua Mashiach, viste la de Marcos. Hasta ahora aquí nadie te ha dicho que no guardes Torá. Ahora llegaste a Lucas y te encontraste con esta historia maravillosa que me gusta mucho coger aquí en el libro de Lucas, de la cual quiero hablarte un poquitico. Dice así. Déjame ponerte en contexto. Era la fiesta de Pesaj, de Pascua. Y los judíos, según la Torá, emigraban, era una fiesta de peregrinación, emigraban a Jerusalén. Bulto de gente caminando por ahí para allá, camellos y cosas de estas, con sus ofrendas, sus sedacá, sus diezmos y sus cosas para el templo, dentro de los cuales venía Yeshua Mashiach con unos 12 añitos para el templo. Me imagino a Yeshua loco por llegar al templo, judío, descendiente de la casa de David, observante de Torá desde su niñez, hijo de padre judío, que iba a la sinagoga los días de Shabbat.
Ese es el Cristo que tú predicas. Ese es el Cristo que tú predicas. No solamente este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, liberta. No, también es el Cristo que guarda Torá. Y te estoy usando la palabra Cristo. Discúlpenme los santos maestros de Torá, que no les gusta que se use esa palabra. Pero yo no solamente le hablo a Israel, le hablo a los cristianos también y me gusta que se me entienda. Nada, ya después haré teshuva y me arrepentiré. Pero el Cristo que predica la iglesia guardaba Torá desde niñito. Así que vamos a ver, vamos a ponernos en fila ahí. Dice así: después de haber cumplido con todos los preceptos de la ley del Adonai, de Yuhel Bajei, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. O sea, ya Yeshua HaMashiach también tenía la gracia de su padre sobre él. Ese concepto de que la gracia vino con Yeshua HaMashiach y que antes no había gracia, no, ya hablé en otro video, Noé tenía gracia, todo el mundo ahí por allá atrás tenía gracia, y la gracia precede juntamente con la ley a esta historia del nacimiento, la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach. Para no leerte toda la historia, se terminó Pesa, Pascua, todo el mundo para allá, para su ciudad natal. Y María y José, Miriam de Yosef, María y José iban. ¿Dónde está Yeshua metido? José y Yeshua. No sé, debe estar entre la gente, ahí entre la familia, debe andar con alguien. Y ya cuando llevaban un día de camino, dijeron, oye, no, Yeshua no está aquí, se perdió el niño. Para Jerusalén de nuevo. Y llegan a Jerusalén y lo buscan. Y mira el texto este maravilloso, dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? Es aquí que tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a ponerle un par aquí, vamos de nuevo a tomar té de nuevo. Alentar los motores. Yeshua HaMashiach para el templo, hermano, Yeshua HaMashiach para el templo, con los doctores de la ley, no era con los teólogos. Yeshua no estaba hablando con los licenciados en teología cristiana. Ojo, ese es Yeshua, el que usted predica, sentado en el templo con los doctores en Torah, en ley. Y esta gente se maravillaba y decía: pero ¿cómo es posible que este niño con 12 años conozca tanta ley? Yo no puedo creer que usted se imagine que Yeshua HaMashiach estaba hablando ahí acerca de cómo ser un apóstol y de la doctrina de la prosperidad y de cómo estar bajo la gracia y de cómo plantar 70 iglesias. No, Yeshua estaba hablando de la ley de los profetas y le estaba diciendo a los doctos de la Torá qué es lo que verdaderamente la ley dice y cómo lo dice. Y era necesario hacerlo porque había un contexto histórico, había una situación histórica 200 años antes del advenimiento de Mashiach con los intérpretes de la ley. Ellos tenían sus propios conflictos como pueblo que guarda Torah, como pueblo de Dios. Y Yeshua HaMashiach vino a resolverle ese conflicto a Israel, a los judíos, a los observantes de Torah. Yeshua HaMashiach no vino a resolverle el problema a la iglesia. No existía. No habían pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas. Ni siquiera estaba la iglesia de Yeshua HaMashiach.
Y Yeshua Mashiach estaba hablando Torah, enseñando Torah con los intérpretes de la ley, con los doctores, los maestros, en el templo. Entonces, yo no puedo sacar a Yeshua Mashiach de este su contexto histórico, no puedo hacerlo. No se vale, no se vale, no se puede. No se puede. ¿Y por qué Yeshua Mashiach está hablando de Torah? ¿Cuál es la importancia para el Mashiach hablar de Torah? ¿Y cuál es la importancia de la Torah para ti? Primero, yo te voy a decir qué cosa es Torah según la Torah. Ya te lo he dicho otras veces, pero te lo voy a volver a repetir y no me voy a cansar de repetir. La Torah es la instrucción de Elohim. Siempre estuvo, un tiempo, estuvo como Torah Shebal Peh, o sea, la Torah dicha de boca en boca, y otro tiempo escrita. ¿Y para qué Hashem da instrucción? ¿Para qué Hashem da? ¿Para qué Hashem da la ley? Sino para que el pueblo sepa cómo conducirse. Sino para que el pueblo sepa cómo tiene que presentarse delante de él, qué hacer y qué no hacer. La ley tiene la capacidad de revelarte a ti cuando tú estás mal. Una gente ahí que, no, yo me sorprendí, eso se lo tuve que mandar al grupo. No, la ley no hay que guardarla porque nadie la cumple. Hermano, si nadie la cumple, para eso vino Mashiach. Bueno, pero si tú necesitas arrepentirte de no guardar la ley, entonces porque tú no la guardas. No, yo sí guardo Torah, toda la Torah que puedo, toda la que me encuentro en el camino, que me es aplicable a mi vida como miembro y parte de la congregación de Mashiach, la tengo que guardar. Dice las Escrituras, ya hablando Pablo, ya hablando ya los otros intérpretes de la ley que están en el Mashiach. Porque pecado es transgresión de la ley. Ese es el concepto de pecado que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué cosa es pecado? Violar la ley. Eso es lo que es pecado. Entonces, eso quiere decir de que si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con Elohim, a Yeshua Mashiach, el Sadí, el justo. Todo lo cual quiere decir que si alguno violare la ley, si alguno la violare, Yeshua Mashiach es tu abogado y te puede justificar por medio de la fe en él. Pero, ¿cómo tú te puedes presentar delante de Hashem si tú no cumples la ley? Los mismos cristianos nos enseñaron, nos enseñan, y algunos estamos de acuerdo con esto, que vamos a ir a un juicio. Porque todos estaremos delante de Hashem y daremos cuenta por lo que hicimos, haya sido bueno o haya sido malo. ¿Qué cosa es lo que se va a tomar en cuenta? ¿La Constitución de la República de Cuba? ¿El Acta Magna de los Derechos Humanos de los Estados Unidos? No. Lo que se va a tomar en cuenta para juzgar a la iglesia es la Torah. Si tú eres fornicario, estás violando la Torah. Todos los cristianos guardan la ley, hermano. Todos los cristianos guardan la ley. No nos engañemos más. ¿Qué cristiano se acuesta con el perro de la casa? Eso es ley. ¿Qué cristiano se acuesta con su mamá, con su papá, con su tía, con su prima, con su hermana? Nadie. Ningún cristiano hace eso. Ningún cristiano adultera. Ningún cristiano roba. Ningún cristiano miente. No, apóstol, sí, los cristianos sí mienten. Hay una pila de gente que fornica y hay una gente, claro, porque están violando la ley. Y necesitan arrepentirse. Pero arrepentirse, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Que antes para recibir perdón había que hacer muchos sacrificios. Y ahora lo que tengo es que llegarme delante del que se sacrificó y reconocerle como aquel que abrió un camino para que yo pueda arrepentirme y en cuya sangre encontramos perdón de pecado. Baruch Hashem. Si ahora lo que te la pusieron fácil, lo único que tienes que hacer es reconocer que pecaste, que violaste la Torah, que violaste la ley y avanzar. Y siempre tengo que decir esto, hermano, nunca no. Ahora todo es fácil.
Siempre tengo que decir esto, hermano, porque es que el engaño es engaño, hermano, el engaño es engaño. Cuando nosotros estábamos en la iglesia cristiana tradicional, el pastor, tú llegabas a la iglesia y el pastor te decía, vamos a celebrar Navidad. Navidad, bla, 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 bolito, todo. Nadie preguntaba, ¿y qué es la Navidad? Nadie decía, ¿en qué parte de la Biblia está la Navidad y el arbolito? Nadie decía, pastor, demuéstreme por la Biblia que yo tengo que celebrar la Navidad. Nadie hacía eso. El día del pastor, vamos a regalarle al pastor tal cosa. El día de la madre, el día de la padre, el día del abuelito, el día... Yo personalmente creo que hay celebraciones nacionales que no violan Torá y que son buenas celebrar. Recientemente ahora en Israel se celebró el Día del Árbol. Yo estuve comentando, estudiando. Le pregunté a mis mentores del judaísmo y me contaron y me explicaron. Y sí, salí ahí al patio y di gracias a Hashem por cada mata que había en el patio. Porque ellas fueron creadas por Elohim y me producen a mí el oxígeno necesario para yo respirar en medio de esta ciudad contaminada. Y le dije, Hashem, gracias por la naturaleza, gracias por el árbol, gracias. Baruch Hashem. Eso no va a violar la Torah, pero hay fiesta. El problema mío está en cómo es que los cristianos ahora quieren que nosotros lo demostremos todo por la Biblia. Demuéstrame por la Biblia que yo tengo que celebrar Pascua. Entonces le lee 70 veces todas las celebraciones de Pascua, la hizo Yeshua, y con todo eso dicen que no. Pero no le preguntan a su pastor, explícame por qué yo tengo que diezmar, por qué yo tengo que celebrar el Día de los Padres, por qué yo tengo que celebrar Navidad, por qué yo tengo que celebrar el Día Pastor el 31 de octubre, día de Halloween y día de la protesta de Martín Lutero. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Pero vienen aquí y hay que explicárselo todo. Yo le doy gracias a Hashem por eso, porque eso lo tuvimos que haber hecho siempre. Siempre, porque cuando leíamos el Salmo 119, yo me acuerdo de mi pastora. A mí no se me puede olvidar mi pastora nunca se me va a olvidar. La vez que llegaba un cumpleaños, el pastor se paraba y decía, bueno, hoy el hermanito fulano, cumpleaños, vamos a regalarle textos bíblicos. Y ahí la primera era la pastora. La primera era la pastora la que se levantaba y decía, porque no se apartará de tu boca este... Ay, perdóneme, hermano. Porque no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo te vaya bien. Mira, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Bien, perfecto. Todos los días de cumpleaños la pastora leía ese texto. Y al mismo tiempo decían, no hay que guardar la ley. ¡Perdón! ¿Para qué leemos entonces Josué capítulo 1, versos 1 y 8? ¿Para qué lo regalo si no hay que guardar la ley? ¿Quieres que te vaya bien? Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera tu camino. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? La de Pablo. La ley. La ley. Bueno, en conclusión, no tengo mucho espacio en el teléfono. Tengo que ir hablando y comprimiendo, pero bueno, tal vez en otro momento seguimos hablando del tema. Pero la conclusión hasta aquí. Hemos leído algunos aspectos de los evangelios, principalmente Mateo y Lucas, acerca de cómo Yeshua guardaba Torah y cómo él nunca jamás dijo de que no teníamos que guardar la ley. Tal vez en un segundo evento, en un segundo video, hablemos de qué cosa fue lo que quiso decir Rav Shaul. ¿Cuál es este problema de Rav Shaul cuando habla de la ley, que parece ser que está diciendo que no la guarde, pero al mismo tiempo dice que es buena y santa?
Y bueno, yo no sé usted, pero para mí todo lo bueno y todo lo santo me pertenece y lo hago. Así que tal vez en otro video estemos hablando acerca de debemos de guardar la Torá, la ley, aquellos que creemos en Yeshua Mashiach, conforme al pensamiento de Rashaul, del apóstol Pablo. Que Hashem le continúe bendiciendo. Que Hashem haga resplandecer sobre usted su rostro. Que le ayude en el entendimiento, en el estudio y análisis de las Escrituras. Que les ayude a andar en fidelidad, en justicia, en amor, guardando Torá. Y no se me puede olvidar esto. Guardar Torá no quiere decir dejar de hacer señales, milagros, prodigios, maravillas. Guardar Torá no quiere decir dejar de resucitar muertos, sanar a los enfermos, libertar al cautivo. Todo eso es Torá. Nos vemos en otra. Shabbat Shalom. Que Hashem le bendiga mucho.